Saludos cordiales, mi nombre es José Antonio Quesada y vamos a continuar con los módulos de estadística básica, introducción a bases de datos y paquete estadístico SPSS. Ahora vamos a seguir con la sección cuarta de realizar un análisis descriptivo univariante. Para ello hemos cargado la base de datos que hemos configurado e importado en SPSS en los módulos anteriores y vamos a empezar realizando un análisis descriptivo. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero para las variables cualitativas, que son aquellas, recordemos, que pueden tomar diferentes categorías, como por ejemplo la edad que está aquí categorizada, o el sexo, o la variable tabaco, etcétera. Y luego pasaremos a seguidamente a analizar las variables cuantitativas, que en este caso solo tenemos la edad en años. Bien, pues lo primero de todo es realizar una tabla de frecuencias. Esto vamos en el menú de SPS en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y aquí analizaremos las variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Pues si hemos realizado bien en lo que es ponerle a cada variable la tipología, aparecerá aquí mediante el dibujito de una variable numérica o una variable cualitativa. En este caso vemos que tenemos centro de salud. Apretando el botón de control podemos seleccionar diferentes variables. Vamos a seleccionar todas las que son cualitativas y las pasamos al grupo de variables. En estadísticos, pues podemos calcular varias cosas. Esto lo dejamos en blanco. No queremos ningún gráfico, formato, etcétera. Sí que muestren las tablas de frecuencias. Le damos a aceptar y en la pantalla de salida de SPSS aparece todas las tablas de frecuencias individuales para cada variable. En este caso, la primera tabla que aparece es una tabla resumen donde aparecen los valores perdidos y los valores válidos. En este caso, pues aquí tenemos todas las tablas por separado y viene en la primera columna el número absoluto, la frecuencia absoluta de cada categoría. En este caso tabaco, pues hay 123 pacientes que no fuman, 75 que fuman, etcétera. ¿Qué porcentaje del total, que son 482? Pues es el 25% no fuma, el 15% fuma, etcétera. Cuando aparece algún missing, por ejemplo en esta tabla de la toma de este fármaco, hay 2 perdidos, entonces tenemos un total, que son los 482, y un total válido, que son 480. Entonces aparece una tabla de porcentajes. La primera tabla de porcentajes se refiere al total, que es el 100 incluidos los perdidos, y los porcentajes válidos se refiere al 100%, que son los válidos. En este caso difieren un poco porque hay 2 missings de diferencia. Bien, cuando tenemos todas estas tablas, pues las podemos pasar estos números a un documento de Word para poder presentar nuestros resultados. ¿Cómo se pasa esto? Pues pinchando en el botón derecho podemos copiar la tabla tal cual, la que pinchemos, y abriendo un Word en blanco pegamos y se pega la tabla. Esto es una tabla. Podemos borrar la primera fila y es una tabla editable y podemos, por ejemplo, borrar, copiar esto, en fin, hacer diferentes cosas. Pues por ejemplo algo así, en fin, darle un pequeño formato rápidamente, ¿vale? Muy bien. Sin embargo, eso habría que hacerlo uno a una. Hay una forma mucho más compacta de realizar esto, que es analizar tablas personalizadas, ¿vale? Aquí esto es muy modular y se puede realizar tablas de frecuencias muy fácilmente. Pinchamos las variables que queremos hacer, las tablas de frecuencias, y las arrastramos a filas, ¿vale? Por defecto nos aparece un recuento aquí, pero manteniendo esto seleccionado, o si no está seleccionado no aparece el botón que se puede apretar, pero seleccionando todas las filas
podemos aquí decirle que nos ponga el porcentaje de columna también. Aplicamos la selección y aparece el porcentaje de columna. Si quisiéramos segmentar esta tabla por sexos o por cualquier otra variable categórica, la arrastraríamos a columnas. Es muy compacto este formato. Le damos a aceptar y aparece esta tabla. Son las mismas frecuencias. Si nos fijamos en telemonitorización, 328, 154 están aquí abajo. No aparecen los totales, solo aparecen esto, y 6832 son estos de aquí. Esto copiamos y nos lo llevamos a nuestro documento de Word, lo pegamos y vemos que rápidamente podemos realizar una tablita muy sencilla cambiando un poquito de formato. A mí esto de recuento y porcentaje no me gusta, yo pongo un N y un porcentaje, ¿vale? Es muy fácil hacer rápidamente un formato de tipo artículo, ¿verdad? Se quedaría algo así. Habría que poner esto bien, quitar esto de codificación, la edad. Hay otra codificación de la edad porque aquí hemos hecho, bueno, es lo mismo, es que aquí creamos la variable con dos etiquetas diferentes, por tanto estas de aquí sobrarían. Podemos, ¿vale? Y se queda una tablita muy compacta y muy fácil de hacer. Muy bien. ¿Cuál sería la forma de representar gráficamente estas frecuencias de las tablas? Pues nos vamos a gráficos y serían los gráficos de barra. Los gráficos de barra son los adecuados para representar variables cualitativas. En este caso, un gráfico simple, no tenemos ninguna variable de segmentación. Lo definimos, le decimos que sean porcentaje, pueden ser números, ponemos porcentaje, y en este caso, por ejemplo, tenemos que ir una a una, es el centro de salud, ¿vale? Y aquí aparece el gráfico de barras de los porcentajes de cada centro de salud, ¿vale? Esto debe de coincidir con estos porcentajes de aquí, 54 y 45. SPS tiene una cosa buena, que es que los gráficos se pueden editar dándole doble clic. Aparece un editor de gráficos y de esta manera podemos hacer rápidamente dándole al fondo, quitamos el relleno. Aquí, por ejemplo, le podemos poner estos porcentajes que se vean y que aparezcan arriba. Por ejemplo, a mí este color pues lo podemos cambiar, pues en vez de marrón le podemos dar un azulito, por ejemplo. Esto de aquí se ve pequeño, pues lo ponemos a 12, igual que esto de aquí a 12. Bien, pues también un poco el formato no aparece de 0 a 100, pues yo quiero ponerle que sea de 0 a 100, de 10 en 10, por ejemplo. Perdón, aquí SPS a veces de 0 a 100. Y le voy a quitar un decimal, pues le quito el decimal de aquí. Esto es un poco trastear, y aquí este botón de aquí de la cuadrícula, cuando tenemos seleccionados estos, solo me pone lo desde este lado, y además le doy un color más atenuado para que se vea un poco mejor, ¿no? Bueno, pues al cerrar el gráfico se autoguarda, se queda en la pantalla tal cual lo hemos modificado. Bueno, esto es una forma un poco de poder hacer un gráfico de barras rápidamente. Esta salida SPS se puede guardar, ¿vale? Podemos guardarla con SPV, es el formato, o el gráfico copiarlo y llevárnoslo rápidamente a nuestro Word, ¿no? Y aquí lo tenemos. En el Word ya no es editable, lógicamente es una imagen, y bueno, pues aquí tenemos este formato de salida para las variables cualitativas. ¿Qué pasa con las cuantitativas? Bueno, pues las cuantitativas, en vez de frecuencias, calculamos unos estadísticos descriptivos. En este caso solo tenemos la edad y qué descriptivos aparecen por defecto, la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Podríamos calcular más cosas, pero bueno, esto son suficientes, y aparecería esta tabla que sería un poco la que copiaríamos del mismo modo y pegaríamos en Excel, ¿no? O sea, en Word. Tenemos el mínimo 65 años, máximo 97 años, una media de 76 años,
En fin, pues este sería. ¿Cuál sería el gráfico adecuado para una variable cualitativa, o sea, cuantitativa? Pues en principio sería para ver su distribución un histograma, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Este histograma que, bueno, podemos, bueno, cuando queremos repetir, nos hemos equivocado, queremos repetir, aquí hay un botón muy fácil que aparece los últimos que hemos hecho y ya viene el cuadro con las variables puestas, entonces es muy fácil, ¿no? Se me ha olvidado darle a que mostrar curva normal. Entonces aquí aparece, bueno, pues la media, la desviación típica aquí con una leyenda. Este gráfico también es editable, se pueden cambiar colores, etcétera. Y bueno, y vemos la distribución. Aquí se aprecia, por ejemplo, en 65 años hay un corte porque posiblemente serían los criterios de inclusión del estudio, ¿verdad? Y tiene una forma aproximadamente acampanada, coincidiendo con una aproximadamente coincide con una distribución normal, ¿no? ¿Para qué sirve la distribución normal? Bueno, pues ya sabemos que una variable para hacer ciertos test de asociación, de medias, etcétera, pues la distribución de la variable debe ser normal o tener muchos casos, ¿vale? Aquí tenemos 482 casos, que está bien. ¿Cómo podemos comprobar normalidad? Pues analizar pruebas no paramétricas, vamos a cuadros antiguos y el test de Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Este es el test adecuado para medir normalidad. Pasamos la edad y la distribución de constante que sea la normal. Aquí podemos decirle que nos diga los estadísticos descriptivos. Y bueno, pues aquí aparece la media, desviación típica, etcétera, que lo teníamos antes, y el test de Kolmogorov-Smirnov de una muestra. ¿Qué significa este test? Hay que ver el p-valor, que es la significación asintótica bilateral, que está aquí, 0,043. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de normalidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que la hipótesis, decimos que la muestra es normal, pero por los pelos, por el 0,05% de corte, si trabajamos al 95% de confianza, rechazamos la hipótesis de normalidad. Por tanto, estos datos no son normales por muy poco, ¿vale? ¿Qué significa este p-valor? Bueno, este p-valor es la probabilidad de rechazar equivocándonos, ¿vale? Nosotros decimos que la distribución es normal. ¿Con qué probabilidad nos podemos equivocar si rechazamos? Pues con esta, y es muy baja. Buscamos siempre, por eso siempre la probabilidad de rechazo será menor que 0,05, ¿vale? Es una probabilidad muy baja de equivocarnos, pero existe, ¿vale? Bien, estos datos seguramente, si no estuviera este punto de corte aquí a la izquierda, pues igual sí que serían normales. Muy bien, pues con esto terminamos el análisis univariante de las variables que hemos visto cualitativas y cuantitativas, y en de este caso del apartado 4 de análisis descriptivo. Muchas gracias por vuestra atención.